Continuemos con lo que veníamos diciendo. Distinguíamos entonces entre experiencia y técnica. La experiencia estaba a la base de la técnica y la técnica derivaba de la experiencia, del mismo modo que la experiencia derivaba de las imágenes y de los recuerdos que a su vez tenían por base a las sensaciones. ¿Se dan cuenta? Ahora, en la técnica se producía un salto, diría yo, que podríamos llamar el acceso a un conocimiento que de algún modo podemos llamar teórico, no porque esté alejado de la acción, alejado de la práctica, sino porque puede ser enseñado y puede ser aprendido, porque es conocimiento de causas. Y en ese sentido, digo teórico, porque puede ser transmitido a aquel que no tuvo la experiencia. Por eso en el texto dice, para la vida práctica, a veces el empírico, el que solo tiene experiencia, es mucho más eficaz. Viene bien, sirve, ¿no es cierto? Pero sin embargo, y ahí está la gradación del conocimiento, la técnica es un mayor saber. La técnica es un mayor entendimiento, porque la técnica puede dar el porqué de las cosas, mientras que la experiencia solo se refiere a, hay un juego de palabras allí en el texto que se conserva en español, al qué. El qué en griego es el hecho, ¿no? Por eso el ejemplo que está en el texto es, el empírico sabe que el fuego quema. Prácticamente no necesitamos saber por qué el fuego quema. Basta con que sepamos que el fuego quema, por ejemplo, para no acercar la mano a la hornalla, ¿no es cierto? Y eso es básico para la vida práctica también, como que para cocinar el calor del fuego nos viene bien. Pero sin embargo, la técnica nos permitiría decir por qué ocurre eso con el fuego. Por encima de la técnica va a haber un conocimiento que va a tener la particularidad de ser conocimiento de causas, como la técnica, pero que va a estar desligado de las necesidades prácticas de la vida. Esas serán las ciencias. Y por encima de la ciencia, al final, va a estar la sabiduría, que va a ser aquella que está completamente desligada de toda necesidad o toda dependencia a cualquier utilidad práctica y solo va a estar ligada a su propio fin, a su propia finalidad. ¿Cuál va a ser esa finalidad? El conocimiento puro. Las ciencias también, en cierto sentido, pero la sabiduría va a ser aquel modo de conocer que va a tener el fin en sí misma. Por eso estoy imponiendo y mostrando una cierta jerarquía de conocimientos. ¿Por qué es así? Y ahora sí volvemos por un momento a el primer párrafo y a la primera frase que abre Metafísica 1.1. Dice, todos los hombres por naturaleza desean saber. ¡Chan! Es una afirmación de tipo universal, ¿vieron? Todos los hombres por naturaleza desean saber. Sería quizás una afirmación salida de la experiencia si nosotros dijéramos, todos los hombres por naturaleza van a morir, supónganse, porque hasta ahora la experiencia que tenemos es que todos palman. Acá dice, todos los hombres por naturaleza desean saber. Es algo que si el conocimiento humano, el conocimiento en Occidente tuviera un templo, esto estaría escrito en el frontón, digamos, de ese templo, en la entrada, ¿no? Lo que está poniendo es como esencia de lo humano, como la finalidad última de lo humano, como el propio e íntimo fin que tiene el hombre, el conocimiento. No un fin entre tantos otros, sino el fin. Todos los hombres, por naturaleza, desean saber. Por naturaleza, yo esto se los aclaraba en el textito, no significa aquí como
podemos pensar nosotros biológicamente, sino por naturaleza es el ser humano, en tanto no es otra cosa, en tanto no un animal, ¿no es cierto? O un ser vivo en general, o una cosa que ocupa un lugar en el espacio, les repito los ejemplos que les di en el textito, sino en tanto es justamente lo que es un ser humano, alberga ese deseo, ese anhelo. Por eso les decía yo que lo podían pensar un poco en términos platónicos. En Platón también ocurre eso. ¿Recuerdan cuando decíamos el secreto destino del alma? Aquello que el alma efectivamente, y aunque no lo sepa, desea, es volver a contemplar el bien, volver a contemplar el mundo de las ideas. Aquí en Aristóteles no tenemos mundo de las ideas, no tenemos un otro mundo que tenemos que salir a contemplar, pero sí tenemos esta fuerza y este destino en el conocer, que va a ser un destino ético, no va a ser un destino, la contemplación va a ser para Aristóteles, como lo veremos en el próximo texto y en los próximos videos si los hay, va a ser justamente aquello que de algún modo nos pueda brindar la felicidad. Quizás sea inalcanzable. Es decir, podríamos decir en términos de Aristóteles, quizá la salida de la caverna, como Platón pretende, sea inalcanzable, sea inaccesible. Pero hay que intentarlo, hay que dirigirnos porque ese es nuestro destino, el conocimiento, la sofía o la sabiduría. Bien, todos los hombres por naturaleza desean saber. Fíjense que eso implica además muchas otras cosas que yo no les he anticipado en el texto, como el hecho de que este deseo humano puede de algún modo ser satisfecho, al menos a medias, o al menos ponernos en camino de esa satisfacción. Y Aristóteles da, y esto sí es interesante, un argumento, es decir, trata de fundar esa afirmación brutal y tremenda que hace de entrada. Ese argumento corre así, dice, por eso amamos, ¿no?, las sensaciones, es decir, por eso nos gusta ver, sobre todo las sensaciones visuales, porque saben, es un griego y bueno, en Platón, como recuerdan, todo está bajo el hilo conductor, digamos, de la vista. En Aristóteles también. Quiere decir, nos gusta, nos causa placer la sensación visual, y acá está la clave del argumento, aunque no estemos en tren de hacer nada. Es decir, perdón, aunque no nos sirva en ese momento para nada, porque evidentemente tenemos que ver, tocar, oír, oler para satisfacer las necesidades de la vida, ¿no es cierto? Para buscar la comida, para defendernos, para lo que sea que se les ocurra. Para todo necesitamos las sensaciones o algunas de ellas. Pero aquí dice Aristóteles, aunque no estemos dispuestos a hacer nada, es decir, sin preocuparnos por la acción, el solo ver, que nos da conocimiento, nos permite diferenciar las cosas, etcétera, como dice el textito, eso nos causa placer. Saben que si nos pusiéramos seriamente a leer este texto en griego, la palabra que Aristóteles utiliza para ese placer, el placer que nos da el conocer, el mero tener conocimiento mínimo, básico, el principal, el primero, perdón, no el principal, de las sensaciones, es una palabra para placer diferente de aquella que vamos a ver en el texto y en los videos que vienen, que es el placer sexual, el placer de la comida, el placer de la bebida, el placer del dormir, el placer de la diversión meramente física, podríamos decir, o animal. Es otro tipo de placer. Pero no importa, yo para que sepan, ¿no?, allí poder diferenciar. Aquí se trata de un placer que ¿por qué ocurre? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué está diciendo eso Aristóteles? Lo que nos está diciendo es que, aunque no nos preocupemos por satisfacer ninguna necesidad inmediata, lo que está detrás de ese placer es que nuestro verdadero destino,
lo que en el fondo siempre deseamos es saber más, ponernos en camino del saber. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Es un argumento raro, ¿no es cierto? Porque tendríamos que estar de acuerdo en que a todos les ocurre de algún modo ese placer. Y este argumento, y ahí quiero sí que presten atención, porque además tiene que ver con la segunda pregunta que les hice en el trabajo práctico, ¿no? Que tienen que pensar un poco. Esto vuelve a aparecer cuando Aristóteles nos dice cómo se originaron las ciencias. Porque, ahora sí, retomemos. Las técnicas, ese conocimiento de lo universal que depende de la experiencia, pueden ser de dos tipos. Hay técnicas que satisfacen necesidades, ¿no es cierto? Como técnicas que satisfacen el tema de la vivienda, la higiene, la comida, la supervivencia básica del hombre. Y otras técnicas que en general han venido después, que satisfacen el placer. El placer, podemos decir, una cosa es saber de dónde sacar la comida para comer y otra cosa es cocinar bien, ¿no es cierto? O una cosa es tener una vivienda y poderse proteger del frío y otra cosa es tener un montón de detalles, de ornamentos, de lujos, podríamos decir, utilizando la palabra en un sentido, digamos, raro, eh, que también se pueden transformar en necesidades que técnicamente pueden ser resueltas con cierto tipo de conocimientos. Pero Aristóteles nos va a decir, más allá de esas técnicas que en el fondo satisfacen necesidades imprescindibles o de cierto lujo o de cierto placer, van a aparecer otro tipo de conocimientos muy valorados que no apuntan a satisfacer las necesidades. Ese tipo de conocimientos, que son justamente de aquellos que en general han sido considerados sabios, porque se despegan de la satisfacción inmediata de necesidades, esos conocimientos que son las ciencias, han surgido en el hombre, han sido inventados justamente cuando hubo hombres que disfrutaron de qué? Del ocio, del tiempo libre, ¿eh? Es decir, hombres que no tuvieron que preocuparse por satisfacer sus necesidades, porque de algún modo las tenían cubiertas, obviamente, ¿no es cierto? No porque haya hombres que no tienen necesidades, sino porque las tenían de algún modo cubiertas. Él cita un ejemplo histórico, los sacerdotes egipcios, ¿no es cierto?, que descubrieron las matemáticas o algo por el estilo. No le den bola al ejemplo, sino a lo que está en la clave del ejemplo. ¿Qué significa esto? Que cuando uno, ¿no? El ser humano no se preocupa, no está apremiado, no tiene que dirigir su atención a la satisfacción inmediata de la supervivencia, digamos, meramente animal. Tengo hambre, tengo frío, tengo ganas de tener relaciones sexuales, quiero procrear, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando eso se detiene, ¿qué aparece en él? El impulso al conocer, el anhelo al conocer. Por eso, cuando uno tiene tiempo libre, en esos hombres que tuvieron tiempo libre, aparecieron estos modos de conocer que son cada vez más libres porque no satisfacen ninguna necesidad. No satisfacen ninguna necesidad. Bien, estos básicos principios van a ser muy importantes y los voy a tener muy en cuenta para poder engancharnos con el tema de la ética. Porque, como les digo y les repito aquí, la última finalidad de la acción del hombre es para Aristóteles la más alta, digamos, como para Platón también, es el conocimiento, es el conocimiento. Claro que para Aristóteles no somos como Platón pretende dioses, ni lo vamos a hacer. Entonces vamos a concentrarnos no en aquellas virtudes más altas, como la sabiduría o la sofía, digamos, sino en aquellas que se refieren más bien a nuestra vida cotidiana. Cómo podemos ponernos en camino de ser mejores, de ser buenos, aunque no lleguemos a ser como dioses, aunque no lleguemos a ser como sabios, cómo podemos ser buenos, buenos seres humanos.
Eso es lo que vamos a tratar de responder en los futuros videos y en el texto, analizando el texto de manual que tenemos. Bien, nos vemos.